Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Este es el relato del momento en que el Señor viene y dicta sentencia en contra de Adán, en contra de Eva y en contra de la serpiente por el pecado que se había cometido en el jardín del Edén. El Señor ya había puesto la sentencia sobre la serpiente, había puesto sentencia sobre la mujer. En el versículo 17 vemos la sentencia sobre el hombre. Dice: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra, Señor, porque hoy nos recuerdas a nosotros, Señor, que fuimos hechos del polvo y al polvo volveremos, Señor, que no hay nada que escape, Señor, a tu conocimiento, no hay nada que escape, Señor, a tu justicia. De la manera en que Adán pecó, Señor, en que Eva pecó, en que la serpiente los engañó, Señor, Dios que estás en el cielo, tú trajiste sentencia sobre cada uno de ellos. Por eso nosotros hoy vivimos con un temor reverente, sabiendo que algún día tendremos que rendir cuentas delante de tu presencia. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta noche, que permitas que yo hable palabra tuya y no palabra de hombre, Señor, que sea realmente algo de tu conocimiento, algo de tu sabiduría y no la sabiduría humana. La sabiduría humana no tiene poder para nada, Señor, no tiene poder para cambiar corazones, no tiene poder para transformar vidas, y tu palabra dice que tú te ríes de la sabiduría de los hombres. Úsame, Señor, y permítenos en el nombre de Cristo ser transformados al escuchar tu palabra con atención, al permitir que ella penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes y cumpla con lo que tú has ordenado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero no me voy a atar el zapato si no podemos tener un accidente mayor. Okay. En Génesis el Señor está diciendo algo tremendo. La serpiente engaña a Eva. Eva después le ofrece a comer el fruto prohibido, el fruto que el Señor ha dicho que no podían comer a su esposo. Sin embargo, la sentencia que Dios establece sobre la serpiente la afecta prácticamente a ella. Le dice: ahora te vas a arrastrar, vas a ser maldita entre todos los animales de la tierra, vas a estar caminando, arrastrándote sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y hoy vemos a la serpiente arrastrándose y comiendo polvo todos los días de su vida. A la mujer el Señor le dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, vas a dar a luz con dolor. Desearás controlar a tu marido, pero él va a gobernar sobre ti. Y vemos que el momento del parto, en la mayoría de las ocasiones, es un momento de mucho dolor, y lo que tenemos que comprender es que es un dolor mucho mayor de lo que en principio Dios había determinado. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre que había sido formado por el propio Dios como la gloria del Señor, como la imagen, a imagen del Señor como tal, el que escuchó la palabra, el que tenía el mandato dado directamente por Dios, peca, no solamente viene una consecuencia sobre Adán, sino que esa consecuencia viene sobre toda la creación. No se le puso a Adán una consecuencia que lo afectara solamente a él, sino que la consecuencia del pecado de Adán afectó toda la creación. Dice la palabra literalmente que toda la tierra, toda la creación es maldita por la culpa de Adán. Hay un llamado que el Señor nos hace en este pasaje de Génesis a todos los hombres, las cabezas de hogar, porque lo que nosotros hacemos tiene injerencia no solo sobre nosotros, sino sobre nuestras esposas y nuestros hijos. Amén. Tienes que comprender esto, porque la responsabilidad del hombre es bastante grande. Ahora, en el versículo 19 el Señor dice: hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La muerte
que Dios había anunciado en Génesis capítulo 2, le dijo al hombre, mira, puedes comer de todos los árboles que están en el jardín del Edén, pero si comes del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda morirás. Y efectivamente la muerte entró al hombre a través del pecado de Adán y Eva. Y por eso el Señor da esa sentencia y dice, hasta el día en que vuelvas al polvo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tú y yo hemos sido hechos de polvo realmente, eso es lo que dice la Escritura. Y de hecho, cada vez más la ciencia ha venido demostrando esto al darse cuenta que las propiedades que tiene el cuerpo humano son las mismas propiedades que tiene como tal la tierra, el polvo en sí mismo. Ahora bien, Dios dijo al hombre, volverás al polvo, es decir, vas a morir. Pero hay algo importante que tienes que comprender, es que tu cuerpo va a volver al polvo cuando nosotros muramos, porque todos vamos a morir, pero ahí no termina la situación. Es precisamente lo que Dios quiere que entendamos en la mañana, en la tarde, en la noche de hoy, perdón. Y el título de ese mensaje es Resucitaremos. Dile al que está a tu lado, resucitaremos. Resucitaremos. Y puede que, bueno, muchos digamos, oye, sí, yo ya sabía que vamos a resucitar, pero realmente vivimos con la certeza de que vamos a resucitar, porque el Señor dijo, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. Pero ahí no termina la cuestión, y es precisamente eso lo que tenemos que nosotros entender en la noche de hoy, porque muchos cristianos, muchas personas viven como si la muerte fuera el final de todas las cosas, como si realmente nuestra vida no tuviera ningún futuro más allá del envejecer y llegar a ser sepultados. Pero tenemos que recordar que cuando nosotros morimos y nuestros cuerpos terrenales son sepultados, ahí no terminó, realmente ahí es donde empieza lo verdaderamente importante de la existencia del ser humano. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés escrito por Salomón, capítulo 12, versículo 7, si no me falla la memoria, habla precisamente de eso, que el cuerpo del hombre vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo formó, quien fue quien lo creó, a quien pertenece el espíritu del hombre. Pero ¿a qué hace referencia Eclesiastés en el capítulo? Vamos a revisarlo para que tengamos más claridad. Eclesiastés 12. Eclesiastés, para los que no saben, está después de Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Salmos está después de Job. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 12 es el último capítulo de Eclesiastés, junto antes de Cantar de los Cantares. Vamos a leer desde el versículo 6. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Viene hablando el Señor a través de Salomón de la importancia de buscar a Dios cuando se es joven. Muchas personas piensan que van a buscar a Dios cuando lleguen a viejos, cuando lleguen ancianos. Dicen, no, yo voy a buscar a Dios, pero cuando sea mayor, cuando ya llegue el momento en que sienta que voy a morir, pero es una necedad. Dice el versículo 6, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. Habrá un día en que se va a quebrar la cadena de plata. Lo que está hablando aquí el Señor a través de Salomón es que habrá un día en que la fuerza que tienes se va a acabar, en que el brillo que tienes se va a acabar. Lo hemos dicho muchas veces en los servicios. Llega un momento en la edad del hombre y de la mujer en que, si lo miramos desde el punto de vista físico, todo es camino descendente. Ya no tenemos la misma salud, ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos la misma energía, ya no tenemos la misma visión. De hecho, el versículo 5 y 4 hacen algo tremendo. Dice el versículo 4, acuérdate de Él es el Señor, antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles, es decir, comenzarás a perder el oído, la audición. Eso termina sucediendo. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte, es decir, que comiences a perder el equilibrio. La mayoría de los ancianos, o muchos de ellos, tienen que andar con bastones o con alguien al lado que esté cuidando sus pasos, porque tienen miedo de caminar
por perder el equilibrio, muchos tienen miedo de caminar porque sus huesos se han debilitado y pueden fracturarse con facilidad. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Es tremendo lo que nos dice acá Eclesiastés, porque algunos creen que toda la vida van a vivir jóvenes. Algunos creen que nunca van a envejecer. Pero si Dios no viene antes o te arrebatan la vida antes, este es el final del ser humano. No importa, hay ancianos que llegan en muy buena forma, pero tarde o temprano eso se comienza a deteriorar, porque es la ley que Dios ha establecido en el hombre. Dice, y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual, la alcaparra de acuerdo a eso es afrodisíaca. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. No esperes a estar muerto. Yo recuerdo haber trabajado con un muchacho, creo que lo he contado en algunas ocasiones, se llamaba Guillermo. Guillermo, yo tenía un afecto bastante especial a este personaje. Era un muchacho joven de unos 20, 21 años, venía de Cúcuta a trabajar con nosotros. Y siempre que nosotros le predicábamos y le hablábamos del Señor y de la vida en Cristo, él decía, sí, sí, sí. Especialmente le decía a mi esposa, que le decía a su merced, le decía él a mi esposa, sí, su merced, cuando yo sea grande, por ahí hacia los 28, 29, yo voy para la iglesia porque yo sé que tengo que afianzar mi vida en Cristo. Ahí lo mataron a los 26. El problema es que vivimos pensando que nunca vamos a morir. Ahora dice el Señor acá, versículo 7, pues ese día, es decir, el día en que se rompa la vasija, el día en que se derrame el agua, es decir, el día en que se acabe tu vida en esta tierra, los mortales, ese día el polvo volverá a la tierra, es decir, tu cuerpo será ¿qué? Sepultado, polvo eres y al polvo volverás, y el espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio. Versículo 13 dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. ¿Quién tiene el deber de temer a Dios? ¿Quién tiene el deber de obedecer a Dios? Todos. Hay algunos que piensan que el obedecer la palabra es para algunos. Algunos piensan que obedecer la palabra depende de la congregación a la que asistes. Bueno, es que en mi congregación no me dicen que está mal hacer esto, no me dicen que está mal emborracharse, mi pastor dice que no tiene nada de malo. Tú no vas a ser juzgado con base en lo que dice el pastor. Tú vas a ser juzgado con base en lo que dice este libro, la palabra de Dios. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, lo que importa es lo que está escrito en este libro. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso aquí el Señor dice que todos tienen que temer al Señor. Versículo 14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Salomón es inspirado por Dios para escribir este último versículo, y ese versículo está haciendo referencia a lo que va a suceder después de la muerte. Ya habló de que todos van a morir, y por eso dice, mira, acuérdate del Señor cuando eres joven. Acuérdate del Señor cuando todavía hay ¿qué? Tiempo. Cuando dice acuérdate, no es que digas, ay, me acordé del Señor, tan bonito que es. No, acuérdate significa vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor, busca a Dios cuando todavía puedes hacerlo. Pero muchos jóvenes viven pensando, y aún papás piensan, que para qué le amargan la vida a los muchachos, que para qué le amargan la vida a los niños, que para qué le amargan la vida a los jóvenes, que disfruten y den rienda suelta a su juventud. Es aquí en Eclesiastés donde dice, joven, alégrate en tu juventud, pero recuerda que de todo tendrás que dar cuentas a Dios. De todo lo que hagas. Y por eso aquí ese versículo 14 viene a decirnos que todos seremos juzgados. Es precisamente eso lo que el Señor nos hace referencia en el versículo 7. El cuerpo es enterrado, pero el espíritu va a llegar delante del Señor para ser ¿qué? Juzgado. Y llegará el día en que todo espíritu va a volver a tener un cuerpo.
un nuevo cuerpo, la resurrección, para que ese cuerpo enfrente o el castigo eterno o el cielo, la vida eterna. Pero vivimos muchas veces pensando precisamente que no pasa nada después de la muerte. Vamos a ir a Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lo tenemos. Vamos a capítulo 15. Habla básicamente de la verdad del Evangelio y la certeza de la resurrección. Te pongo en contexto. Había un grupo que se había infiltrado en la iglesia de Corinto y estaba tratando de convencer a la iglesia de que no había resurrección, diciendo, mira, eso de que Cristo resucitó es mentira y de hecho nadie va a resucitar. Y puede parecer como, bueno, es un punto de vista, es una posición, pero esa posición es tremenda. Y hay dos cosas que nos va a mostrar el Señor en este capítulo que tenemos que aprender. La primera la vamos a ver en el versículo 16. Dice el versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Mira lo tremendo de esto, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. ¿Qué significa? Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. La salvación es por fe, es lo que dice la palabra del Señor. Nuestros pecados son perdonados por fe cuando creemos que lo que Cristo hizo en la cruz limpió nuestra maldad, limpió y expió nuestra culpa. Pero si Cristo no se levantó de la tumba y no hay resurrección, entonces toda nuestra fe no sirve absolutamente para nada. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros presente, iglesia. Ahora dice, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están como perdidos. Todos los que murieron en Cristo están perdidos si es que Cristo no se levantó de entre los muertos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. El original dice que si en verdad no hay resurrección y la esperanza que tenemos como cristianos o la esperanza en Cristo para nosotros es solo para esta vida, somos los más miserables. Ese es el original. Somos los más miserables sobre la tierra, porque el llamado del Evangelio es un llamado que nos lleva a caminar por una carretera angosta, por un camino difícil, por un camino en el que muchas veces vamos a enfrentar aflicciones, dificultades, enfermedades, pérdidas, traiciones y muchas negaciones. Así que si no hay resurrección, entonces realmente los cristianos somos merecedores es de lástima, o sea, tristeza de vida. Y vivir de esa manera, negándote todo y al final no pasa nada. Por eso aquí el Señor, en este mismo capítulo, versículo 30, y te dejo la tarea de que leas todo el capítulo en casa, dice, ¿y para qué nosotros a todas horas, está hablando el apóstol Pablo, pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. El apóstol Pablo literalmente está hablando de enfrentar muerte. No está hablando de una depresión, no está hablando de que se sentía morir porque es que no sabía qué iba a pasar. Está hablando literalmente de que enfrentaba peligros que podían quitarle su vida terrenalmente hablando. Amén. Todos los días se enfrentaba a esos peligros, es lo que dice acá. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso? La ciudad de Éfeso era una ciudad bien complicada para la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo enfrentó muchísimas dificultades
al punto que compara a la gente con la que tuvo que discutir allá, con la que se enfrentó, con fieras salvajes. Es lo que él comienza a ver acá. ¿Qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes si no habrá resurrección de los muertos? Ahora puedes llevarlo a nuestra vida y decir, oye, ¿qué valor hubo en someterme, las mujeres decirme, someterme a mi esposo si no hay resurrección? ¿Para qué, mujer, tú que estás aquí, someterte a tu marido toda la vida y decir, ok, él es la cabeza y voy a someterme a su autoridad y voy a aceptar su autoridad y voy a permitir que él tome las decisiones como se deben tomar? Si no hay resurrección, si no hay resurrección, que viva el movimiento de liberación femenina. ¿O no? Mujer, proyéctate, sé la mejor empresaria del mundo. Manda a los niños para una guardería y conquista el mundo. ¿Qué valor hubo para un hombre que se niega a sí mismo y vive como dice Cristo que debe amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida para salvarla, para hacerla santa, si no hay resurrección de los muertos? Oye, negarme todos mis deseos, negarme todos mis anhelos, negarme todos mis sueños, mis proyectos, amarla como Cristo ama a la iglesia, pasar por encima toda la maldad que ella pueda tener, porque sí, si no hay resurrección de los muertos, o sea, ¿qué valor tiene eso? ¿Hay algún hijo acá que viva con sus papás? Oye, ¿qué valor hay en obedecer a los papás? Mejor ser rebelde sin causa, ¿no? Decirle, papá, mira, mi mamá me dijo que fuera a la tienda. Suerte, ve tú. ¿Por qué vas a ir tú? ¿Por qué te vas a acostar temprano? ¿Por qué te vas a poner lo que te dijeron? ¿Por qué vas a llegar a la hora que te dijeron? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene eso si no hay resurrección de los muertos? Los papás que están aquí conmigo, los sacrificios que hacemos por los hijos, los esfuerzos que hacemos por los hijos, ¿qué valor tiene eso si no hay resurrección? Suerte que sea como dice Ezequiel, que crezcan como plantas silvestres, o sea, críense solos. Así dice Ezequiel. Que miren a ver cómo ahí hay pan y hay café en la nevera, miren a ver qué hacen. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué negarse cosas? Déjenlos si no hay resurrección. El Señor dice a los empleados, ¿hay algún empleado aquí? Sométanse a sus amos, aun a los que son crueles. Eso dice la carta del apóstol Pedro. Aún a los amos crueles, a los que gritan, a los que maltratan, a los que no pagan bien, a los que humillan, tienen que obedecerles y tratarlos como a Cristo mismo. ¿Qué valor hay en eso si no hay resurrección? Aprovecha y túmbalo. Claro. Mira cómo te puedes aprovechar. Te dieron la caja ahí de papaya, mi hermano. Aprovecha. Contéstale. Tírale el teléfono. Rompe el computador. Haz de todas las cosas porque no hay resurrección de los muertos. Ahora, si alguno acá tiene la oportunidad de ser jefe, ¿por qué vas a ser un jefe bueno? La palabra dice a los jefes sean ¿qué? Comprensivos. No abusen de sus empleados, porque ustedes también tienen un amo ¿en dónde? En el cielo. No explótenlos. No les paguen lo correcto. Háganlos trabajar 14 horas al día. Saquen un látigo. ¿Por qué? Porque no hay resurrección. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí el Señor. Me puedo poner como pastor. Oye, si no hay resurrección, ahorita doy la orden. Los diezmos me los ponen directamente en el carro y yo me los llevo. Me voy para Barú. ¿Por qué voy a estar dejando esa plata ahí que se ve tan bonita y a mi alcance si no hay resurrección? ¿Para qué nos exponemos a tantas cosas? ¡Qué bobada! ¿Por qué ser fieles? Oye, toda la vida con una sola mujer, toda la vida con un solo hombre. Cuando van saliendo tantas jovencitas, ¿por qué? Si no hay resurrección, ten todas las mujeres que puedas, ten todos los hombres que puedas. ¿Por qué los jóvenes solteros esperar al matrimonio? ¿Para qué? Si no hay resurrección, haz lo que quieras, disfruta. Finalmente Dios te dio la sexualidad, ¿o no? Eso es lo que está diciendo el Señor a través aquí de Pablo. ¿Qué valor hubo en luchar contra las fieras? Esas fieras salvajes, la gente de Éfeso. Eso es lo que está poniendo de relieve el apóstol. O sea, ¿para qué naufragios? ¿Para qué sufrimientos? ¿Para qué haber sido apedreado? ¿Para qué haber sido vituperado? ¿Para qué haber sido expulsado de las sinagogas? Si Cristo no resucitó y no hay resurrección, ¿cuál es el valor precisamente de la vida en Cristo?
dice a continuación, y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso dice también en Isaías. Si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. La ciudad acaba de terminar 4 días, bueno, que realmente no son 4 días, que eso es, no, ni 5, eso es un mes, eso viene desde, y estos carnavales cuando caen en primera semana de febrero, la gente viene celebrando prácticamente desde el 7 de diciembre, en Palma, eso sigue de largo. La ciudad viene, pero esos 4 días, o esos 5 contando el viernes, porque el viernes a mediodía ya están metidos en su desorden, la gente está en un desenfreno total. Desenfreno, es decir, desenfreno significa que no hay freno, no hay nada que limite. Y finalmente disfrazados de marimondas y de monocucos y de todo eso, nadie sabe quién fue quién. Así que dan rienda suelta a lo perverso de sus corazones. Y el día de ayer, muchos de ellos van y se ponen una cruz. Y lo tremendo de esa cruz es que dice, cuando se están poniendo, polvo eres y al polvo volverás. Es una cosa tremenda lo que pasa allí, porque en el ritual se hace eso, polvo eres y al polvo volverás, cuando les ponen la señal de la cruz. Es decir, que esas personas, los que lo hicieron de esa manera, están en desenfreno total, no están arrepentidos, porque están programados para el próximo año, aquí nos vemos, no hay arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento a la luz de la palabra es que cambio de vida, metanoia es el original, cambio de 180 grados. Pero le están diciendo algo terrible, polvo eres y al polvo volverás. Ellos dicen amén. El problema es que piensan que es solamente hasta ahí. Sí, finalmente ¿qué? Eres polvo y al polvo vas a volver. O sea, ahí te mueres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gózala. Disfrútatela. Haz todo lo que venga a tu mano. Pásala bien. No sé si has escuchado, pero hay una frase muy calada en el inconsciente colectivo de la humanidad y es: lo importante no es el destino, es el viaje. Disfruta el viaje. Eso no dice la palabra de Dios. A la luz de la Escritura, lo importante no es el viaje, es el destino. Mucha gente dice, no, lo importante es el viaje, gózate el viaje. Hay que pasarla bien aquí, no importa el destino. No, eso es un engaño del diablo. Lo importante es el destino, el viaje es lo de menos. Si el viaje para nosotros es cómodo, bueno, chévere, pero eso no importa. Si para algunos cristianos el viaje va a ser bien difícil, como para nuestros hermanos que están al otro lado del planeta siendo perseguidos, muchos huyendo por las montañas en esos momentos al otro lado del mundo, muchos perdiendo casas, muchos en países donde el cristianismo es catalogado como un delito capital, encerrados de por vida por haber leído una Biblia, a ellos les tocó, pero ellos saben que están pensando, el viaje es lo de menos, lo importante es el destino. ¿Para dónde voy? Voy para la Jerusalén celestial. Cuando nosotros pensamos simplemente en polvo somos y al polvo volveremos, pero nos olvidamos que ese polvo se va a volver a levantar, que hay resurrección de los muertos, entonces nuestra vida cristiana es un sinsentido. Y muchos creyentes, porque no estamos hablando de la práctica católica romana, estamos hablando de lo que está pasando en muchos de nosotros, que vivimos exactamente igual. La vida de muchos cristianos que dicen ser cristianos, que dicen ellos seguir a Cristo, refleja eso. Viven como si no hubiese resurrección de los muertos. Oye, mira, ¿qué haces descuidando a tu familia, trabajando tantas horas? Mi hermano, hay que acumular plata. ¿Qué está pensando? ¿Qué está transmitiendo? Yo creo que no hay resurrección de los muertos. Tengo que disfrutar al máximo, todo lo que está en esta tierra de los mortales. Pero no es verdad. La palabra nos lo dice aquí con claridad. Dice, si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el pensamiento del mundo. Ese era el pensamiento de Jerusalén. Lo dice el Señor a través del profeta Isaías. Y es tremendo porque en el libro del profeta Isaías, haciendo referencia precisamente a este versículo, el Señor habla de una ciudad parrandera. En Isaías 22 habla de la Jerusalén, la ciudad parrandera, donde todo es fiesta, donde todo es folgorio, y viven diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos.
El pueblo de Israel vivía de esa manera, y cuando el profeta venía y les exhortaba en el nombre del Señor, hacían caso omiso y se la pasaban disfrutando. Dice, es tremendo, dice el Señor, mira, a esta ciudad le estoy hablando de que viene juicio, le estoy hablando de que viene destrucción, y ellos dicen, no viene nada, y enseguida salían a celebrar la ciudad parrandera. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas caminando con Cristo o piensan que van caminando con Cristo, pero viviendo exactamente de esta forma, con este axioma en sus mentes: comamos y bebamos, que mañana moriremos? Ahora, lleva ese comamos y bebamos a toda la esfera de nuestra vida, porque tal vez tu problema no es la glotonería ni el alcohol, pero comamos y bebamos significa: voy a concentrarme en disfrutar mi vida, esta vida, sin importar si lo que a mí me gusta es agradable o no es agradable al Señor, sin importar si lo que a mí me gusta está o no está conforme con la palabra de Dios. Y nada de lo que Dios diga que haga y que me pueda causar incomodidad, lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esa es la razón de la mayoría, la rebeldía de mucha gente. Mira, yo no me explico cómo puede haber un pastor que coja los diezmos para comprarse una mansión o que haga la cantidad de cosas que vemos en internet. O sea, las barbaridades. La semana antepasada vi el video de un pastor metiendo su carro último modelo por el centro de la iglesia para que todos vieran lo próspero que era. ¿Qué puede hacer que un pastor haga eso? Simplemente el creer que no hay resurrección. Porque al creer yo que hay resurrección, yo no toco los diezmos de la iglesia, no porque no tenga necesidades o porque no quisiera comprarme un carro nuevo. Es porque sé que va a haber resurrección y que el día que muera me voy a presentar delante del Señor y me van a decir: te robaste los diezmos. Es así de sencillo. Una de las causas por las cuales la gente hace lo que hace es porque en el fondo no creen en la resurrección de los muertos, o por lo menos no en la manera en que Dios la propone, donde dice que se van a levantar, como leímos allá en Eclesiastés, ¿para qué? Para ser juzgados por lo bueno o por lo malo, aún lo que hicieron en secreto. Porque puede que yo me robe los diezmos y nadie se dé cuenta, ni siquiera mi esposa, y esté acumulando por allá en las Islas Caimán. Nadie sabe. Y de pronto en 10 años, ¡pum!, se desapareció Juan. Pero Dios sabe. Y algún día el cántaro se va a romper, el agua se va a derramar, la polea se va a reventar, la cadena de plata se va a quebrar y tendré que dar cuentas al Señor. Ese es el punto. Y ese es el problema. Por eso Pablo nos habla, o el Señor a través de Pablo, de esta manera. Dice, versículo 33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Y el que está a tu lado, no te dejes engañar. No se dejen engañar. Es terrible, no te dejes engañar por los que dicen semejantes cosas. Mira, cuando Pablo utiliza la palabra semejantes, o el Señor a través de Pablo, está diciendo, es que es algo que absurdo. Oye, semejante idea. Es lo que está transmitiendo acá. Oye, ¿cómo se les ocurre hablar de comamos y bebamos porque mañana moriremos? Semejante idea de que no nos presentaremos delante del Señor. Semejante idea de que puedes llevar la vida que quieras, de que podemos hacer lo que querramos y no va a pasar nada. Semejante idea de pensar que puedes decir, oye, el capítulo 15 me parece chévere, pero el 16 no. Entonces yo, el 16, tengo la estrategia, es una estrategia moderna, muy sencilla, decir, eso ya no aplica. Esa es la estrategia que tienen la mayoría de los cristianos hoy en día. Capítulo 15, chévere. Capítulo 16, no aplica. Y de hecho me asombra porque a veces es versículo 30 parte A, aplica, parte B, no aplica. O sea, es una cosa tremenda, o sea, uno no sabe cómo leer la Biblia hoy en día. Esto aplica, no aplica, esto aplica, ¿qué aplica, qué no aplica? Hermano, todo lo que está ahí, aplica. Ya, eso es sencillo. A menos que diga lo contrario, aplica. ¿Cómo sabemos que no tenemos que circuncidarnos los hombres en ese tiempo? Porque la misma Biblia dice, ya no hay necesidad de circuncidarse. Lo dice la Biblia, entonces ya que no aplica.
Pero si no lo dijera, aquí tendríamos cuchillo de perna. Sí. Y todo el que llegara, llegó de 35 años, le diríamos, amigo, atrás hay un cuarto con alcohol, con gasas, y tenemos bastante silocaína, porque aplica. Pero como ya dice que no, bendito sea el Señor, yo lo conocí a los 27 años, entonces no nos circuncidamos. Pero si no, hermanos, lo estaríamos haciendo. Todo lo que el Señor dice aplica, y ese es el gran problema. Porque vamos a ser juzgados, es con base en lo que dice el Señor, no en lo que dice el pastor. Si tú no lees las Escrituras y yo mañana me desvío, ¿cómo vas a saber que me desvié? ¿Cómo vas a poder decir, ey, ven acá, que escuché lo que creía escuchar? Si todo lo que yo digo lo crees sin siquiera verificarlo a la luz de la palabra, ¿cómo? No puedes. Ese es el gran engaño de multitudes. Lo dijo fulano de tal, él es la cabeza, tiene que estar bien. ¿Quién dijo? Lo dijo Cristo, no tiene que estar bien, está bien. Eso es diferente. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Si tú tienes una persona cerca de ti que te vive diciendo, oye, disfruta, oye, no la pases tan amargado, no sé si te ha pasado, pero cuando uno verdaderamente comienza a caminar con Cristo, muchos alrededor dicen, oye, ¿qué pasó? Se te quitó lo chévere. Antes tú eras, a mí me decían, recuerdo alguien me decía, se te perdió la malicia indígena, y bendito sea el Señor. Antes tú tenías malicia, Juan, eras vivo. Bueno, qué bueno, ya no tengo esa malicia indígena, o sea que ha habido ¿qué? Cambios. Tiene que haber. Pero cuando nosotros no estamos pensando en la manera del Señor, sino escuchando a esta gente, vamos a terminar corrompidos. Es terrible la palabra que usa allí. Corrompidos, es decir, como el óxido que va carcomiendo el hierro. El óxido en el hierro, que es un elemento bastante fuerte, puede hacer que uno, tocando lo que suceda con ese hierro, se deshaga. Puedes tener un carácter muy firme en Cristo. Puedes estar llevando una buena vida en Cristo y comienzas a escuchar a la gente que te dice, oye, pobrecitos tus hijos, todo el día leyendo Biblia, todo el día en alabanzas, todo el tiempo pensando en el Señor, déjalo. Oye, ¿será que sí? ¿Será que soy muy fuerte? ¿Será que corrompen tu carácter? Corrompen tu carácter. Oye, todo el tiempo tú con tu esposa, tú no sales con tus amigos, solo con tus amigos, corrompen tu carácter. Oye, y tú solo con tu esposo sales, ¿y por qué no tienes un club de amigas con las que corrompen tu carácter? Ten cuidado con los que dicen semejantes cosas. Amén. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Mira cómo el Señor va hilando esta idea, porque vamos a resucitar. El Señor pone primero por manifiesto, oye, va a haber resurrección, vamos a resucitar. La resurrección es cierta y todos daremos cuenta delante del Señor. Ahora, como hay resurrección, lo que se espera de nosotros no solamente es que no compartamos con la gente que nos puede corromper, con la que nos está enseñando cosas malas, sino que dice el Señor también, piensen bien sobre lo que es correcto. Piensen sobre lo que es correcto. ¿Qué significa pensar sobre lo que es correcto? Pensar bien significa meditar bien en la palabra del Señor. Tú te puedes considerar bueno en tu propia opinión, pero solo cuando llegues a la palabra de Dios te vas a dar cuenta de lo perverso que eres. La mayoría de las personas que piensan que son buenas, lo piensan porque no han leído la palabra de Dios. A mí todavía me asombra, realmente, cuando hablo con personas cristianas y dicen, no, yo, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy bueno. El Heraldo hizo entrevistas ayer, precisamente en la cuestión del miércoles de ceniza, y ninguna de las personas que entrevistaron estaba arrepentida. Me hacía el periodista la pregunta, ahí está, pueden buscarlo en el Heraldo del día de ayer. Bueno, ¿y tú por qué te pones la cruz? No, la tradición, o polvo soy, porque todos vamos a morir.
pero no tengo nada de qué arrepentirme, porque eso sí me gocé, eso es carnal, y nadie me quita lo bailado. No hay arrepentimiento. ¿Por qué piensan que no tienen que arrepentirse? Porque no han escudriñado esto. Es así de sencillo. Cuando yo no conocía a Cristo, yo pensaba que yo no era bueno. Era muy bueno. Yo no robaba, no mataba, no secuestraba, no violaba. Oye, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Y muchos todavía piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. La única forma en que te des cuenta de eso es aquí, leyendo la palabra de Dios. Y dice el Señor, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Mira, hay un absoluto acá, no dice pequen menos o pequen con menos frecuencia. ¿Qué dice? Dejen de pecar. Es decir, tiene que detenerse la vida de pecado en nosotros. Tiene que acabarse la vida de pecado en nosotros, porque es que todavía algunos piensan que lo que hacen es simplemente bajarle. Entonces se tomaban 20 cervezas, ahora se toman 18. Tenían 5 amantes, ahora tienen 2. Decían 10 vulgaridades al día, ahora dicen 3. No funciona de esa manera. Dice, dejen de pecar. Cuando tú meditas bien en la palabra de Dios y lo entiendes a la luz de lo que está diciendo el Señor en este pasaje, de que va a haber resurrección de los muertos, que todos nos vamos a levantar y vamos a ser juzgados, entonces la consecuencia natural es que quieras dejar de pecar. Amén. Quieras dejar a un lado todo lo que le desagrada al Señor. Quieras realmente conocer, oye, ¿qué es lo que Dios dice que debo hacer? ¿Qué es lo que el Señor dice que está malo y yo puedo pensar que está bueno? Por ejemplo, en la costa el lenguaje vulgar es común. Para muchos es cultural. Y por ahí anda circulando en las redes sociales un post donde dice, ¿sabías que si llevas una vida con muchas vulgaridades, cuando estás estresado, te baja el 10% el estrés? Mucha gente dice, oye, qué bueno, con razón, o sea, yo voy a bajarme el 40%, bien vulgar. Pero el Señor dice que los que dicen groserías no van a entrar al reino de los cielos. O sea, tú me vas a decir a mí que porque digo de vez en cuando no voy para el cielo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero muchos todavía piensan que es cultural. La piratería es un robo. Pero aún muchos pastores piensan, y de la vulgaridad, también muchos pastores piensan que es cultural. He estado en oficinas de pastores. Una vez me sucedió, llegamos con 2 pastores de Bogotá a la oficina de uno de los principales pastores de esta ciudad, y nos recibió con 2 vulgaridades. Pues, ¿estamos en la costa? O sea que el evangelio es de Bogotá para acá, 1 Corintios, de Bogotá hacia acá, 2. No, hermanos, no es verdad. No es cierto. No funciona de esa manera. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice que tenemos que hacerlas. No te dejes engañar. Pues para su vergüenza les digo, mira lo que está diciendo aquí tan fuerte. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Estás comprendiendo lo que acaba de decir Pablo? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A quién va dirigida la carta? No iba dirigida al mundo, iba dirigida ¿a quién? A la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que se destacaba entre todas las iglesias. La iglesia de Corinto era una iglesia rica, era muy próspera, era una iglesia donde había mucho dinero. Muchos de los miembros eran hombres prósperos. Era una iglesia con buena capacidad económica, por lo tanto, una iglesia cómoda. Era una iglesia rica en dones espirituales. Los dones espirituales abundaban en la iglesia de Corinto. Es decir, hablaban en lenguas, profetizaban, se sanaban enfermos, se tenían visiones de parte del Señor, discernimiento de espíritus, interpretaban las lenguas, hablaban en lenguas. Era una iglesia llena de dones. Sin embargo, era una iglesia llena de problemas. Y a esta iglesia tan llena de dones, con tantas cosas que la identificaban como algo, wow, qué tremenda iglesia, Dios dice,
muchos de ustedes, algunos de ustedes, no conocen a Dios en absoluto. ¿Sabes qué significa en absoluto? No tienen ni idea quién es Dios. Ni siquiera está diciendo el Señor a través de Pablo, oye, algunos de ustedes están confundidos. Algunos de ustedes tienen una idea un poco equivocada. Algunos de ustedes les falta más conocimiento de Dios. Dice, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. En absoluto. ¿Por qué termina aquí diciendo el Señor esto? Porque les está diciendo, oye, van a morir, se van a presentar delante del Señor y van a morir pensando que porque iban a la iglesia, eran salvos. ¿No es esa la mentira de muchos hoy? Oye, no, yo voy para el cielo. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Jesús dijo eso. ¿Qué más dijo? No, eso es lo más importante. No conoces a Dios en absoluto. No tienes ni idea de quién es Dios. Y por eso si mueres hoy, vas a ser condenado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, nosotros estamos a tiempo. El Señor en la noche de hoy nos quiere recordar que no podemos entrar en un orgullo espiritual pensando, como muchos cristianos piensan, que porque se fueron de la ciudad los 4 días de carnaval son salvos. Pero se fueron a otra ciudad a seguir haciendo lo mismo que están haciendo mal en la ciudad. No se quedaron acá por la inmoralidad sexual, pero se fueron para la playa y desnudaron a todas las mujeres. Bueno, algunas ya estaban desnudas, pero se fueron allá a seguir deleitando sus ojos con mujeres diferentes a su esposa. Se van, pero siguen alimentando su carne. ¿De qué les sirvió? Lo único fue que no les maicenaron, pero su corazón estaba rebosando de maicena, rebosando de alcohol, porque no conocen a Dios en absoluto. Amén. Hoy es una noche para que reflexionemos, para que nos evaluemos y entendamos que vamos a resucitar. Cristianos, musulmanes, hinduistas, taoístas, de todas las religiones, todos van a resucitar. Tienes que comprender esto. No hay un solo ser humano que no vaya a resucitar. Tú no vas a ser la excepción. Pero lo más tremendo es que tú te mueras pensando que vas a abrir los ojos para entrar en la Jerusalén celestial y cuando los abras te encuentres frente al trono blanco del juicio, a punto de ser arrojado al infierno. Porque lo que creías de Dios era equivocado. Porque lo que pensabas acerca de Dios no era correcto. Porque te dio pereza. Porque esa es la verdad. Leer. Hombre, con lo que dicen el jueves y el domingo es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Mira, difícilmente para que tú, asistiendo a la congregación, puedas leer toda la Biblia, puede pasar fácilmente 10 años. Si te vas a conformar únicamente con ¿qué? Con el servicio del domingo y del jueves. Pero tú en tu casa deberías leer la Biblia completa por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año la Biblia completa. En tu casa. O sea que en 10 años la has leído ¿cuántas veces? 10. ¿Y cuentas los domingos que no vienes? ¿Lo único que algo sucedió? No, no conocerás al Señor. Muchas cosas estarás ignorante y pensarás que todo está bien cuando todo no está bien. Todos vamos a resucitar. Polvo somos, al polvo volveremos, pero del polvo nos levantaremos. No olvides eso y seremos juzgados. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque hoy nos has recordado, Padre, que nos vamos a levantar, Señor, que va a haber resurrección de los muertos. Tu palabra dice que todos los muertos van a levantarse, Señor, que el mar devolverá a sus muertos, que la tumba devolverá a sus muertos, el Hades devolverá a sus muertos, Señor.
todos se volverán a presentar en un cuerpo, Señor, delante de ti. Algunos para vida eterna, Señor, otros para condenación. Yo te pido en el nombre de Cristo que todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocerte, la oportunidad de tener la Biblia al alcance de nuestras manos, Señor, hay tantas culturas, Señor, hay tantas personas, Dios Todopoderoso, que habitan en países donde tener una Biblia, Señor, es delito. Han muerto tantos misioneros tratando de entrar Biblias a esos países, Señor. Dios que estás en el cielo, hemos escuchado testimonios de iglesias, Señor, que solo tienen un capítulo de la Biblia y lo leen todas las semanas, Señor. Se deleitan y con eso para ellos, Dios, llena su espíritu y anhelarían. Y muchos han estado dispuestos a dar sus vidas para poder tener una Biblia completa. Dios, nosotros tenemos 2, 3, hasta más versiones, pero muchas de adorno en las casas. Muchas, Señor, solo como un recordatorio de que somos cristianos según nosotros. Permítenos realmente levantarnos, Dios, de la pereza espiritual, dejar a un lado, Señor, la indiferencia y someternos al juicioso estudio de tu palabra para poder realmente estar seguros de si estamos bien o estamos mal. Porque esto no se trata, Señor, de lo que yo piense o de lo que cada uno piense. Se trata de lo que tú piensas. Porque no seremos juzgados con base en la ley de los hombres, sino en tu ley. ¿De qué nos sirve que los vecinos nos consideren buenos? ¿De qué nos sirve, Señor, que los que están alrededor de nosotros piensen que somos mejores que ellos, si tú nos ves exactamente igual? Habrá resurrección de los muertos. Por eso queremos buscarte ahora, que la vasija no se ha roto, que el agua no ha sido derramada. Queremos buscarte ahora que la cadena de plata todavía, Señor, está fuerte. En este tiempo, Señor, cuando todavía nuestros pies no están, Señor, arrastrándose, cuando todavía nuestros oídos escuchan bien, Señor, para comprender lo que acabas de decir. En este tiempo, Dios, queremos buscarte para que cuando lleguen esos días difíciles, para que cuando lleguen esos días, Señor, en que dependemos de otros, Padre, para ser llevados a otro lugar, no lleguen esos días en que tal vez, como lo hemos visto, muchas veces ancianos que no pueden congregarse porque no tienen quien les lleve. Señor, tu palabra more en nuestro corazón. Tu palabra more, Señor, en nosotros y nos dé la certeza de la vida eterna. Bendito Dios, gracias, porque tú eres bueno. Tú eres soberano y poderoso y tú no deseas la muerte del malvado, deseas que se arrepienta y que sea salvo. En el nombre de Jesús, amén y amén.